Nunca pensé que la frase más corta pudiera abrir heridas tan antiguas. Déjalas allí mismo. Luego decimos que fue un error. La escuché con mis propios oídos, pronunciada por la voz de mi hijo al teléfono. Ese momento me atravesó como un cuchillo lento, no solo por lo que significaba, sino por lo que despertaba, los ecos de un pasado que he guardado en silencio demasiado tiempo. Hoy, al recordar, siento que mi garganta arde como si aún llevara una piedra dentro. Si estás escuchando esto, quiero pedirte un favor muy sencillo antes de continuar. Dale un me gusta a este video y suscríbete al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias que pesan en el alma y al mismo tiempo liberan. Y dime, en los comentarios, ¿desde dónde me estás escuchando? Mi nombre es Efigenia de la Luz Pereira. Tengo 74 años. Mis cabellos blancos, siempre recogidos en un moño que ni el viento del autobús consigue desarmar, cuentan mejor que yo el paso del tiempo. Mis manos, gruesas y firmes, todavía recuerdan el punto exacto de la masa del pan. Hoy las uso para amasar broas y empanadillas que vendo en la puerta del centro de salud de mi barrio. Allí, entre un termo de café y otro, me decidí a hablar. He callado tanto que mis silencios se volvieron costura apretada en el pecho. Pero ahora tengo a Lía, mi nieta adoptiva, que acaba de cumplir 9 años. Fue ella quien me hizo la pregunta que destapó todo. Abuela, ¿por qué llegamos solas al aeropuerto aquella mañana? No tuve valor de darle la respuesta completa, pero comprendí que ya no podía seguir escondiendo la verdad bajo la alfombra. Es extraño, después de tantas décadas, abrir la caja sellada de los recuerdos. No lo hago por buscar compasión ni por ajustar cuentas con nadie. Lo hago como quien escribe una carta íntima para los nietos, un billete escondido en el tarro del azúcar. Sencillo, cercano, verdadero. Porque sé que, si no cuento yo, el silencio seguirá protegiendo a los monstruos. Y ya lo protegí demasiado. Tiempo. Al verme ahora, muchos dirían que soy una mujer tranquila, de rutinas simples, que sonríe mientras ofrece panecillos a los enfermeros y pacientes que cruzan la puerta del centro de salud. Pero lo que no se ve es el peso que llevo en la espalda desde niña. Cada sonrisa mía está hecha de cicatrices escondidas. Cada paso, de caminos que tuve que cruzar con miedo. Por eso cuento hoy mi historia, porque la vida me enseñó que el silencio puede ser un refugio, pero también una cárcel. Mis palabras quieren salir, aunque tiemblen, aunque hieran otra vez al recordarlas. Hablo por la niña que fui y por la mujer que me convertí. Hablo porque, al hacerlo, me libero un poco. Y mientras acomodo la bandeja con mis empanadillas calientes y el aroma a café llena el aire, pienso que quizás esta sea la manera más digna que tengo de romper un ciclo que me persiguió desde la infancia. Mi voz, frágil pero firme, será mi último acto de resistencia y también mi regalo para Lía, para que ella crezca sabiendo que el miedo no debe ser herencia. Recuerdo con nitidez la casa de madera donde crecí, pintada de un verde claro que parecía desteñirse con el sol. Tenía una veranda de cemento donde nos sentábamos a mirar cómo la neblina se deslizaba sobre los cerros al amanecer. El olor del café recién colado subía por la cocina y se mezclaba con el humo del fogón de leña, impregnando toda la casa de un calor que no era solo físico, sino también humano. Era un lugar humilde, pero lleno de sonidos que me tranquilizan todavía en la memoria. El cacareo de las gallinas, el chirrido de la puerta al abrirse, las risas de mis hermanos jugando descalzos en el patio. Mi padre, al que todos llamaban Don Raimundo, trabajaba como peón de albañil. Era un hombre callado, de pocas palabras, pero sus manos gruesas hablaban solas. Eran manos que construían, que levantaban paredes, que arreglaban lo que se rompía. Mi madre, doña Marilda, cosía de madrugada para las vecinas. El traqueteo de su máquina de coser era el arrullo que nos acompañaba cuando caíamos rendidos de sueño. Aunque el dinero apenas alcanzaba, jamás sentí que me faltara nada. Había calor de hogar, había cuidado y, sobre todo, había risas que espantaban las tristezas. Éramos 3 hermanos, yo, la mayor, y los pequeños, Tonico y Lenir. Ser la mayor me daba cierta sensación de importancia.
como si tuviera que cuidar de ellos incluso en los juegos. Nos inventábamos mundos en el patio de tierra, dibujábamos ciudades con palos, y cada tarde el cielo se volvía nuestro lienzo. Tonico corría detrás de las gallinas y Lenir me seguía a todas partes, como si yo fuera su sombra favorita. Éramos pobres, sí, pero ricos en esa complicidad inocente que solo la infancia sabe regalar. Las mañanas empezaban con la voz de mi madre, cantando bajito mientras encendía el fogón. Tenía una forma especial de entonar coplillas, apenas un murmullo, pero su canto llenaba el aire de ternura. Yo me levantaba aún con los ojos pegados y me quedaba escuchando, sabiendo que ese sonido era señal de que el día estaba en marcha. Mientras tanto, el olor del pan calentándose en la chapa llegaba hasta los cuartos y nos llamaba como campana invisible. El pueblo era pequeño, con calles de tierra y casas bajas pintadas de colores desiguales. La plaza central era el punto de encuentro. Allí se hacían las fiestas patronales, se vendían dulces en cajitas de cartón y se escuchaban los tambores en los días de celebración. Para mí, aquel lugar era todo el universo. No conocía más allá, ni lo necesitaba. Bastaba con las montañas rodeándonos como brazos grandes y protectores. El colegio quedaba a un buen trecho y caminábamos juntos cada mañana, llevando el pan que mi madre nos daba envuelto en un paño. El camino estaba bordeado de arbustos silvestres y piedras que parecían esconder secretos. A veces recogíamos flores para llevar a la maestra, que siempre sonreía al recibirlas, aunque fueran solo ramas con florecillas simples. Para mí, la escuela era un templo. Las pizarras negras, el olor de la tiza, el eco de las risas mezclado con las lecciones me hacían sentir que había un mundo inmenso por descubrir. En casa, las tardes eran un ritual. Mi madre nos enseñaba al iraburu a coser botones, a barrer bien las esquinas, a respetar la mesa y a agradecer por cada plato servido. No sobraba comida, pero nunca nos acostábamos con hambre. A veces, con un simple guiso de arroz y frijoles, ella lograba que la mesa pareciera festín. Lo acompañaba siempre de alguna anécdota divertida de cuando era niña, y nosotros reíamos a carcajadas, imaginándola corriendo descalza entre cafetales. Había también la música. Mi padre no era hombre de hablar, pero a veces, en noches especiales, sacaba un viejo acordeón. Lo tocaba torpemente, pero para nosotros sonaba como el más grande concierto. Tonico bailaba alrededor, Lenir aplaudía, y yo lo miraba con ojos de admiración. Eran instantes breves, pero tan intensos que aún me calientan el corazón. Las estaciones marcaban nuestro ritmo. En verano la tierra se abría bajo los pies y el aire era tan seco que parecía cortar la garganta. Jugábamos bajo el sol hasta que la piel ardía. En invierno, la neblina bajaba de las montañas y cubría todo de un gris espeso. Entonces encendíamos braseros y mi madre nos reunía alrededor, contándonos historias que hacían olvidar el frío. La vida, con sus contrastes, se sentía plena, como si cada estación trajera un regalo distinto. Me gustaba mucho ayudar en el corral. Recoger los huevos de las gallinas era una misión que me hacía sentir grande. Cuidaba de no romperlos y los llevaba con orgullo a la cocina, como si fueran tesoros. A veces, al caer la tarde, nos sentábamos en la veranda a pelar mazorcas, y entre las risas, el cielo se encendía de colores imposibles. La simplicidad de esos momentos era suficiente para hacernos felices. En los domingos, después de la misa, la plaza se llenaba de gente. Había olor a buñuelos recién fritos y risas que se mezclaban con las campanas de la iglesia. Mi madre llevaba un pañuelo blanco en la cabeza y yo la miraba como si fuera la mujer más elegante del mundo. Mi padre caminaba a su lado con una dignidad silenciosa, saludando a los vecinos con un movimiento de cabeza. Para mí, éramos una familia completa, sólida, indestructible. Las noches de verano eran mis favoritas. Acostados en la veranda, mirábamos el cielo estrellado. Tonico preguntaba si aquellas luces eran agujeritos del techo del cielo, y yo inventaba historias de hadas que vivían entre las nubes. Lenir se dormía con la cabeza en mi brazo, y yo me sentía protectora, como si nada malo pudiera ocurrirnos mientras estuviéramos juntos.
Nuestra ropa era sencilla, hecha muchas veces por las manos de mi madre. Yo me sentía orgullosa de cada vestido que cosía, aunque a veces fueran de retazos diferentes. Para mí, cada puntada llevaba su cariño. Cuando iba al colegio con esas prendas, sentía que llevaba puesta no solo tela, sino también la dedicación de ella. El agua la recogíamos del pozo que había al fondo del patio. Era tarea pesada, pero la hacíamos en grupo, cantando canciones que inventábamos en el camino. Recuerdo el sonido del balde chocando contra el agua y el frescor que subía cuando lo izábamos. Aquel esfuerzo compartido nos unía más, como si cada gota fuese también un pedazo de nuestra unión. El calor del mediodía se combatía con siestas bajo la sombra de un árbol enorme que había en el terreno vecino. Ese árbol era nuestro, refugio secreto, donde inventábamos juegos y escondites. Yo solía recostarme contra su tronco áspero y sentir que estaba abrazada por algo más grande que yo, como si aquel árbol supiera protegerme del mundo. Mi madre, siempre ocupada, encontraba tiempo para enseñarnos oraciones antes de dormir. Su voz serena al rezar era como un escudo invisible que nos cubría durante la noche. Yo cerraba los ojos convencida de que nada malo podía alcanzarnos, porque ella lo había pedido a los santos. Ese sentimiento de seguridad me acompañó mucho tiempo. Los vecinos del pueblo se conocían todos, y era común que alguien dejara un poco de pan o una fruta en nuestra puerta. Esa solidaridad era el tejido que sostenía la vida. Crecí creyendo que el mundo era un lugar amable, donde los adultos cuidaban de los niños y nadie se quedaba solo. A veces pienso que esa infancia, con toda su sencillez, fue como un cristal delicado, tan transparente, tan luminoso, que cualquier sombra era capaz de quebrarlo. Y, aunque en ese momento no lo sabía, aquel cristal estaba a punto de resquebrajarse, pero mientras duró, me dio la certeza de que la felicidad cabe en lo pequeño. La primera señal de que algo se torcía llegó con la tos de mi madre. Al principio era leve, un carraspeo al amanecer, un sonido que parecía no tener importancia, pero poco a poco fue creciendo, llenando la casa de una inquietud que ninguno de nosotros sabía nombrar. Recuerdo verla detenerse en medio de la costura para llevarse la mano al pecho, su respiración entrecortada como si el aire le negara permiso. En aquellos días la casa seguía siendo verde y luminosa, pero yo ya sentía que una sombra se posaba sobre nosotros. Con el paso de las semanas, la tos se volvió silencio. Mi madre, que siempre estaba en movimiento, comenzó a pasar más tiempo en la cama. Su voz, que antes llenaba la casa con canciones y consejos, se apagaba como una vela al final de la noche. Los médicos del pueblo no tenían respuestas, solo miradas graves. Y yo, a mis pocos años, comprendí sin que nadie me lo dijera que la vida de mi madre se estaba escapando como agua entre los dedos. El día de su muerte el pueblo entero se encogió. Recuerdo el olor de las flores marchitas mezclado con el incienso de la iglesia, el llanto de las vecinas y el vacío inmenso en el banco de la sala. Mi padre, don Raimundo, parecía haberse convertido en una estatua. No lloraba, no hablaba, solo miraba al suelo con los ojos vidriosos. Yo me aferraba a Tonico y Lenir, intentando convencerlos con mis brazos de que aún había un refugio en el mundo. Pero en el fondo sabía que nuestra familia había cambiado para siempre. La casa, sin ella, perdió su música. El fogón de leña se encendía sin canciones, los platos se servían sin historias, la máquina de coser quedó en silencio como un corazón detenido. Incluso la luz parecía distinta, más fría, como si las paredes hubieran dejado de protegernos. Yo intentaba repetir los gestos de mi madre, calentar el café, ordenar los cuartos, pero nada lograba llenar el hueco. Su ausencia era una herida abierta que sangraba en cada rincón. Mi padre, que siempre había sido trabajador, se fue hundiendo en una tristeza pesada. Comenzó a beber con los vecinos en la taberna del pueblo, regresando tarde, con pasos torpes y un silencio más oscuro que el habitual. A veces se quedaba horas enteras sentado en la veranda, mirando al vacío. Nosotros, los niños, no entendíamos ese abandono. Lo veíamos presente en cuerpo, pero ausente en todo lo demás.
La casa estaba llena de cosas por hacer y vacía de fuerza para sostenerlas. Fue entonces cuando apareció Alcides, un hermano de mi padre. Llegó con la excusa de ayudar a cuidar de nosotros, los 3 huérfanos de madre. Era un hombre de presencia firme, siempre con la camisa bien planchada y el sombrero puesto. En la comunidad todos lo respetaban. Hablaba con suavidad, se ofrecía para arreglar desperfectos y saludaba a cada vecino con una sonrisa medida. Parecía traer orden, donde había caos, pero a mí, desde el primer momento, me inspiró un frío inexplicable. Mi padre, abatido, aceptó su ayuda sin cuestionarla. Los niños necesitan un hombre en casa, decía, como si él ya no pudiera hacerlo. Y así, de un día para otro, Alcides se convirtió en una presencia constante. Ocupaba la cabecera de la mesa, daba órdenes sobre los horarios, corregía con palabras severas cada movimiento nuestro. Al principio pensé que era disciplina, que quizá así debía ser cuando un adulto se hacía cargo, pero había en su mirada algo que me inquietaba, como si nos midiera de pies a cabeza, como si buscara grietas en nuestro miedo. La comunidad lo admiraba. Lo llamaban Don Alcides y hablaban de él como un hombre ejemplar, solidario, dispuesto a sacrificarse por la familia. Yo escuchaba esas palabras y sentía que vivíamos en mundos distintos. Para los demás era un benefactor. Para mí, una sombra que se extendía lentamente en los pasillos de la casa. Esa dualidad me confundía y me aislaba, porque ¿a quién podía decirle que aquel hombre que todos alababan me helaba la sangre? Las rutinas cambiaron sin que nos diéramos cuenta. Ya no éramos los niños que jugaban libremente en el patio. Ahora había horarios, órdenes, vigilancias. Tonico empezó a callarse más. Lenir buscaba mi mano con frecuencia, y yo, sin saber por qué, me mantenía alerta todo el tiempo. Era como si la llegada de Alcides hubiera robado el aire ligero que aún quedaba en casa. Cada día, el recuerdo de la risa de mi madre se desvanecía un poco más. Así comenzó la transformación de mi hogar. De un refugio lleno de calor y sencillez, pasó a ser una casa fría, donde las sombras parecían alargarse incluso con el sol más fuerte. La muerte de mi madre había abierto la puerta, y Alcides, con su rostro correcto y su voz mansa, ocupaba ese espacio con una firmeza que ya no dejaría lugar a la inocencia. Alcides se instaló en nuestra rutina como quien clava raíces en tierra ajena. Al principio sus gestos parecían amables. Traía pan del pueblo, ayudaba a mi padre a reparar la cerca, preguntaba por nuestras tareas de la escuela. Pero pronto entendí que esa amabilidad era una máscara. Sus ojos nos recorrían con una lentitud que me hacía estremecer, como si calculara cada movimiento, como si estuviera midiendo qué tanto podía apretar las riendas de nuestra vida. Con mi padre cada vez más ausente, Alcides comenzó a ocupar un lugar que nadie le había dado. Decidía la hora de acostarnos, vigilaba la comida en los platos y corregía con voz dura cualquier risa que consideraba fuera de lugar. Para la comunidad era un hombre ejemplar, pero dentro de la casa se convirtió en un juez implacable. Yo lo sentía como una sombra que se extendía sobre mí cada vez que pasaba por el pasillo. Los primeros ataques fueron invisibles para los demás, palabras que cortaban más que cualquier golpe. Niña desagradecida, mirada insolente, boca de rebeldía. Yo aprendí a bajar los ojos, a apretar los labios, a guardar silencio para no provocar su enojo. Pero por dentro, cada palabra me iba marcando como hierro al rojo vivo. Pronto esas palabras se transformaron en contacto físico disfrazado de disciplina. «Párate derecha», decía, y me empujaba con fuerza las espaldas hasta hacerme doler. «Aprende a respetar», y me tomaba del brazo con un apretón que dejaba moretones escondidos bajo la manga. «Es solo un juego», murmuraba, empujándome con violencia contra la pared. Nadie veía, nadie sospechaba, porque todo lo envolvía en un tono de corrección o de chanza. Por las noches, el pasillo se volvía un territorio de terror. El crujido de las tablas anunciaba su presencia. Cada paso suyo retumbaba en mi pecho como un tambor de guerra. Yo aprendí a reconocer el ritmo de su andar, a distinguir si estaba sobrio o había bebido, a calcular si tenía que fingir dormir
o si debía quedarme despierta, alerta, esperando que pasara de largo. Era un juego cruel donde el premio era sobrevivir a otra noche. Mi padre, aunque compartía la misma casa, parecía no notar nada. Su dolor por la muerte de mi madre lo había convertido en un hombre ausente, refugiado en la bebida y en su propio silencio. Y Alcides aprovechaba ese vacío. Mientras para los vecinos era el salvador de una familia rota, para mí se estaba volviendo el carcelero de mi infancia. Yo trataba de cuidar a mis hermanos, de que no percibieran mi miedo. Con Tonico y Lenir me mostraba fuerte. Inventaba excusas para justificar mis heridas. Convertía los empujones en accidentes de juegos. No quería que ellos cargaran con un miedo que ya me consumía a mí. Mi misión era que su infancia durara un poco más, aunque la mía ya estuviera quebrada. El terror psicológico era constante. Si dejaba un plato mal lavado, él me obligaba a repetir la tarea hasta que mis manos se agrietaban. Si olvidaba cerrar la puerta, me gritaba hasta dejarme sin voz. A veces se acercaba demasiado, murmurando palabras ambiguas que solo yo entendía como amenazas. Era un dominio sutil, una telaraña que me atrapaba poco a poco. Aprendí a caminar de puntillas, a contener la respiración, a no hacer ruido con los cubiertos. Cada gesto mío era calculado para no provocar su ira. Vivía en alerta permanente, como un animal acorralado. Mi niñez se redujo a eso: sobrevivir al día sin llamar la atención, sobrevivir a la noche sin hacer preguntas. Lo más cruel era la máscara que mantenía fuera de casa. En la iglesia se arrodillaba con devoción, hablaba con respeto a los mayores, repartía consejos a los más jóvenes. Era invitado a todas las reuniones, siempre recibido con sonrisas. Yo, en silencio, lo miraba representar ese papel y sentía que el mundo entero estaba ciego. Había momentos en que intentaba acercarse con un falso cariño. Ponía su mano sobre mi hombro, me decía que debía agradecerle por cuidar de nosotros, que sin él estaríamos perdidos. Yo asentía, porque sabía que cualquier señal de rechazo podía volverse castigo. Su voz suave, en esos momentos, era más aterradora que los gritos. Las noches largas eran mi mayor tormento. Escuchaba el viento contra las ventanas y esperaba el crujido de las tablas del pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara fuera. Algunas veces lograba pasar desapercibida, otras no. Cada madrugada sobrevivida era un día ganado, pero también un pedazo de infancia perdido. El miedo empezó a tener forma física. No podía dormir. Me despertaba sobresaltada. Mi estómago se cerraba ante la comida. Me vestía con ropas anchas para ocultar las marcas y para esconder un cuerpo que yo no quería que él mirara. Tenía apenas pocos años, pero ya sentía que la inocencia me había sido arrancada. Tonico y Lenir comenzaron a percibir que algo andaba mal, aunque yo nunca les dije nada. Sus miradas se llenaban de preguntas que yo no podía responder. Yo solo les pedía que no hicieran ruido, que obedecieran sin discutir, que se mantuvieran cerca de mí. Mi silencio era un muro entre ellos y el monstruo, aunque ese muro me estuviera destrozando por dentro. A veces, al pasar por la casa, los vecinos decían: «Qué suerte tienen de contar con don Alcides. Es un buen hombre». Yo sonreía con los labios apretados y bajaba la mirada. Por dentro, sentía que esas palabras eran cuchillos clavándose uno tras otro. ¿Cómo explicar que nuestro Salvador era también nuestra condena? Me refugiaba en pequeños rituales. Apretar fuerte un rosario que había sido de mi madre, escribir frases en un cuaderno, escondido bajo la cama, repetir oraciones hasta quedarme dormida de agotamiento. Eran gestos diminutos, pero me ayudaban a mantener un hilo de cordura en medio del infierno cotidiano. Cada vez que salíamos de la casa yo respiraba un poco más libre. En la escuela, en la plaza, en la iglesia, aunque él estuviera cerca, me sentía al menos rodeada de otras miradas. Era como si la presencia de la comunidad fuera un escudo tenue, una tregua que me regalaba algunas horas de alivio. Pero al regresar a Tisando Isnahone, casa, el pasillo volvía a convertirse en un túnel oscuro del que no podía escapar. Con el tiempo, aprendí a anticiparme a sus movimientos. Sabía cuándo estaba de buen humor, cuándo traía la bebida encima,
cuando su sonrisa era la antesala de un castigo. Me convertí en experta en leerlo, en descifrar los gestos más pequeños, como quien estudia al depredador para salvarse un día más. Yo ya no era una niña, era una vigía. Dormía con un ojo abierto, vivía con los nervios en punta, escondía el miedo detrás de una máscara de obediencia. Mi mundo se reducía a sobrevivir, proteger a mis hermanos y guardar silencio. El silencio era mi cárcel, pero también mi escudo. A veces, en medio del horror, me preguntaba si la vida siempre había sido así, y yo no lo había notado antes. ¿Había olvidado cómo era reír sin miedo? ¿Había borrado de la memoria la ternura de mi madre? El monstruo en casa me estaba robando incluso los recuerdos felices, como si quisiera que toda mi existencia se tiñera de su sombra. Así pasaron los meses. Alcides se afianzó como dueño absoluto de nuestro hogar, mientras mi padre se hundía más en su vacío. La comunidad lo seguía admirando y nosotros, dentro de esas paredes, vivíamos una pesadilla que nadie sospechaba. El cristal de mi infancia ya estaba hecho añicos y cada día una nueva astilla se clavaba más hondo en mi corazón. El silencio se convirtió en mi única estrategia de sobrevivencia. No era un silencio vacío, sino denso, cargado de miedos y de secretos. Me levantaba antes del amanecer para encender el fogón, poner agua para el café y fingir normalidad. Mientras el humo llenaba la cocina, yo ensayaba sonrisas que no sentía, preparando mi rostro para el día que comenzaba. Aprendí a borrar las huellas del miedo con el mismo cuidado con que barría el suelo de la veranda. Tónico y Lenir seguían siendo mis razones para resistir. Me aferraba a ellos como a un ancla. Les trenzaba el cabello, les enseñaba canciones de nuestra madre, inventaba juegos que los mantuvieran ocupados para que no notaran la tensión en la casa. Mi mayor temor era que el monstruo posara los ojos sobre ellos, así que prefería cargar yo con el peso y mantenerlos en la sombra de mi protección. Las noches eran la parte más cruel. Cuando escuchaba los pasos en el pasillo, me tensaba de pies a cabeza. A veces lograba pasar inadvertida, otras no, pero nunca permití que mis hermanos presenciaran mi miedo. Si escuchaban ruidos, yo inventaba explicaciones: el viento, los ratones, la madera que crujía por el frío. Les susurraba que todo estaba bien, aunque mi cuerpo gritara lo contrario. El cansancio se instaló en mí como un huésped permanente. Dormía poco y mal. Me despertaba sobresaltada con la sensación de que alguien me vigilaba. Mis ojos se hundieron en ojeras oscuras. Mi piel se volvió pálida. Mis manos temblaban al menor ruido, pero aún así mantenía la rutina porque sabía que si la casa se derrumbaba, mis hermanos quedarían aún más vulnerables. Las marcas en el cuerpo eran inevitables. Aprendí a usar mangas largas incluso en los días calurosos, a ponerme faldas largas para ocultar los moretones. Cuando alguien preguntaba, yo respondía con historias ensayadas: una caída, un tropiezo, un juego brusco. La mentira se convirtió en un hábito, una segunda piel que me protegía del juicio y de la curiosidad. En la escuela, mi refugio momentáneo, me costaba concentrarme. La maestra a veces me preguntaba por qué estaba distraída, pero yo solo bajaba la cabeza. El cuaderno se llenaba de letras temblorosas, de dibujos escondidos entre las páginas, pájaros intentando volar, llaves perdidas, puertas entreabiertas. Era mi forma de gritar sin voz. Alcides había tejido una red de control perfecta. Se mostraba generoso con los vecinos, servicial con la comunidad, respetuoso en la iglesia. Nadie sospechaba nada, y esa fachada suya era mi peor condena. ¿Quién creería a una niña si me atrevía a hablar? Esa duda me mordía el corazón y me obligaba a guardar el instinto secreto. Los domingos eran un suplicio. Íbamos a misa y allí él se arrodillaba con devoción, recitaba oraciones con voz solemne y saludaba a todos con una sonrisa amable. Yo lo observaba desde el banco, apretando las manos hasta que me dolían. Me sentía atrapada en una mentira gigantesca, como si todo el pueblo participara sin saber en mi encierro. Con el paso del tiempo, mi cuerpo comenzó a rechazar la comida. Cada bocado me sabía a ceniza.
y el nudo en la garganta me impedía tragar. Me sentía ligera, débil, casi invisible, y en cierto modo lo agradecía. Cuanto más invisible me volviera, menos posibilidades tendría de atraer su atención. Mi padre permanecía ausente. Aunque estaba en la misma casa, era como si viviera en otro mundo. Se refugiaba en la bebida y apenas nos dirigía la palabra. A veces lo miraba de reojo, esperando que notara mi angustia, que se interpusiera entre mí y Alcides, pero su mirada estaba perdida, y comprendí que estaba sola en mi batalla. El silencio también se apoderó de mis sueños. Dejé de hablar demasiado, de reír en voz alta, de contar historias. Me volví una sombra dentro de mi propia casa. Cada palabra callada era un muro que levantaba a mi alrededor, un muro que me protegía, pero que también me mantenía prisionera. Había días en que me refugiaba en el corral. Me sentaba cerca de las gallinas y me quedaba observándolas picotear la tierra. Su simpleza me daba una extraña calma, como si en ese pequeño caos natural encontrara un respiro. Allí podía llorar en silencio sin que nadie me viera, dejando que las lágrimas se mezclaran con el polvo del patio. Con mis hermanos buscaba momentos de ternura. Les contaba cuentos inventados, les acariciaba el cabello, los abrazaba más de lo necesario. Quería que sintieran un calor que yo ya no tenía. Quería que guardaran la certeza de que aún existía amor en esa casa. Mi misión era que ellos crecieran con un recuerdo distinto del mío. La ropa ancha se volvió mi armadura. Bajo esas telas escondía mi fragilidad y mis heridas. También aprendí a esconderme en rincones de la casa, detrás de la cortina, bajo la mesa, en el granero. Esos lugares se convirtieron en refugios improvisados, donde podía respirar unos segundos antes de enfrentar de nuevo la rutina. El miedo no solo vivía de noche, también en el día me perseguía. Cada vez que Alcides entraba en la habitación, mi corazón se aceleraba. Su voz, incluso cuando era suave, me resultaba insoportable. Aprendí a detectar sus humores con un solo vistazo. Si sus ojos brillaban demasiado, sabía que debía mantenerme alejada. Tonico y Lenir comenzaron a hacer preguntas. Querían saber por qué yo siempre estaba cansada, por qué ya no jugaba como antes. Yo respondía con evasivas, inventando excusas que ellos aceptaban a medias. En sus ojos veía preocupación, pero también confianza. Esa confianza me dolía, porque sentía que no podía protegerlos lo suficiente. Había noches en que rezaba con desesperación. Le pedía a mi madre, en silencio, que me diera fuerzas desde donde estuviera. Me dormía repitiendo su nombre como una plegaria, como si al recordarla pudiera traer de vuelta su abrazo. En esos momentos comprendía cuánto me faltaba su presencia, cuánto me dolía su ausencia. A veces, un simple gesto de amabilidad de un vecino me devolvía un poco de esperanza. Un trozo de pan, una sonrisa, un saludo cálido eran suficientes para recordarme que el mundo no era enteramente cruel. Me aferraba a esas pequeñas luces como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo. Con el tiempo, aprendí a dividir mi vida en dos: la fachada que mostraba al mundo y la realidad que vivía puertas adentro. En la plaza o en la escuela era una niña más, callada pero funcional. En casa era una sobreviviente, siempre alerta, siempre en guardia. Esa doble vida me agotaba, pero también me mantenía a salvo. El paso de los días se convirtió en una cuenta regresiva. Cada mañana que despertaba me decía, un día menos para que todo esto termine. No sabía cómo ni cuándo acabaría, pero necesitaba creer que habría un final. Esa esperanza, por más tenue que fuera, era mi motor. Mis manos empezaron a temblar incluso en los momentos más simples, al servir la sopa, al escribir en la escuela, al peinar a Lenir. Ese temblor era la marca física de mi miedo constante. Lo escondía tanto como podía, pero dentro de mí sabía que era un grito que nadie escuchaba. Había noches en que soñaba con escapar. Imaginaba correr hasta el bosque, esconderme bajo los árboles, desaparecer en la neblina. Pero al despertar, comprendía que era imposible. No podía dejar solos a mis hermanos. Esa idea me mantenía atada, pero también me daba fuerzas. Si debía quedarme, sería para protegerlos.
El tiempo, en lugar de curar, solo profundizaba las heridas. Lo que al principio parecía pasajero se volvió rutina. El silencio ya no era una elección, era una condena. Mis labios aprendieron a sellarse incluso cuando quería gritar, y así, día tras día, me convertí en guardiana de un secreto que me estaba consumiendo. Mi cuerpo se volvió un mapa de cicatrices invisibles. No eran solo las marcas que escondía bajo la ropa, sino las huellas emocionales que me cambiaron para siempre. Ya no era una niña, aunque mi edad dijera lo contrario. Mi mirada había envejecido, mis gestos se habían endurecido, mi corazón latía con un ritmo distinto, marcado por el miedo. A pesar de todo, aún conservaba chispas de ternura. Cada vez que abrazaba a Tónico y Lenir, cada vez que lograba arrancarles una risa, sentía que valía la pena resistir. Esas pequeñas victorias eran mis escudos, mis razones para seguir luchando en silencio. El silencio, sin embargo, no era solo protección, también era prisión. Cuanto más callaba, más atrapada me sentía. Era como vivir encerrada en una jaula invisible, donde las paredes eran mis propios miedos y mi propia incapacidad de hablar. El monstruo no solo habitaba en la casa, también habitaba en mi silencio. Así pasaron los años, con cada día marcado por el miedo y la resignación. Mi infancia quedó reducida a un recuerdo distante, sustituida por una rutina de vigilancia y de resistencia muda. Yo era apenas una sombra de lo que había sido, una niña convertida en guardiana de secretos demasiado pesados para sus hombros. La primera chispa de resistencia no nació de un plan, sino de la pura necesidad. Una tarde, descubrí que la pequeña ventana de mi cuarto podía cerrarse desde dentro si acomodaba un pedazo de alambre en el marco. Esa improvisación me dio una sensación de control que hacía mucho no sentía. Era mínima, frágil, pero me hacía creer que tenía una barrera entre él y yo, aunque fuera solo por unos minutos de respiro. Con Tónico y Lenir, inventé un código secreto. Les enseñé a aplaudir con una cadencia particular cuando necesitaran mi ayuda. 3 palmas rápidas, 2 lentas. Si escuchaba ese sonido, corría hacia ellos, aunque no supiera cómo iba a protegerlos. Ese pequeño sistema nos unió aún más, y a mí me dio la certeza de que no estaba del todo indefensa. Mi refugio en el papel también se volvió un acto de resistencia. Escondí bajo el colchón un cuaderno viejo en el que escribía frases, garabatos, recuerdos de mamá. Allí dibujaba llaves, puertas, pájaros en vuelo. Nadie lo sabía, era mi mundo secreto. Cada palabra era una semilla de libertad, aunque aún no germinara. La llegada de doña Odete, la viuda que se mudó frente a casa, fue un punto de luz. Ella cosía para el pueblo, igual que lo había hecho mi madre, y a veces me regalaba retazos de tela. Una vez, sin mirarme directamente, me dijo: «Cuando necesites la puerta suena, pero abre». Esa frase quedó tatuada en mi memoria. Era la primera vez que alguien insinuaba que veía más de lo que yo mostraba. Desde entonces, comencé a observar con más atención. Notaba los momentos en que Alcides bajaba la guardia, los gestos que lo delataban. Sabía cuándo bebía más de lo normal, cuándo su tono amable escondía un enojo próximo. Ese estudio silencioso me convertía en estratega. No podía impedir sus ataques, pero podía preverlos, esquivarlos y a veces hasta reducir su alcance. El miedo seguía allí, pero ya no era absoluto. Había instantes en que lograba engañarlo. Si fingía estar profundamente dormida, a veces se marchaba. Si inventaba tareas urgentes con Tónico y Lenir, conseguía mantenerlos alejados de su alcance. Cada pequeña maniobra era una victoria invisible, una forma de decirle al mundo que aún respiraba. Una vez escondí a Lenir bajo la cama cuando Alcides llegó con olor a alcohol. Mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que él lo escucharía. Fingí buscar una manta, fingí no notar su mirada. Cuando al fin se marchó, Lenir salió de su escondite con lágrimas y yo la abracé con tanta fuerza que sentí que nos fundimos en un solo cuerpo. Ese día supe que mi resistencia tenía un sentido, proteger lo que aún quedaba intacto. En la escuela empecé a mostrar pequeñas señales. La maestra me preguntaba a veces si todo estaba bien y
Yo respondía con evasivas, pero mi escritura, mis dibujos y mi mirada la hacían sospechar. No me presionaba, solo me ponía la mano en el hombro y me decía, si algún día quieres hablar, yo estoy aquí. Ese ofrecimiento, aunque nunca lo aproveché, me sostuvo como una cuerda invisible. Mi cuerpo aprendió también a rebelarse. Cada vez que él se acercaba demasiado, me tensaba, me hacía rígida como una piedra. No era obediencia, era una forma de poner distancia con mis músculos, de no entregarle nada que pudiera interpretar como sumisión. Esa dureza silenciosa era mi protesta muda. Las oraciones que recitaba cada noche se transformaron en mantras de resistencia. Ya no pedía solo protección, pedía fuerzas. Le hablaba a mi madre como si aún pudiera escucharme y le prometía que no permitiría que sus hijos se rompieran del todo. Ese diálogo íntimo me daba un coraje que no sabía que tenía. Algunas veces me atrevía a devolverle la mirada. Era rápido, fugaz, apenas un segundo de desafío, pero en ese instante yo sentía que lo enfrentaba, que le decía sin palabras, no me vas a destruir. Él fruncía el ceño, murmuraba insultos, pero yo me aferraba a ese acto mínimo como a un escudo. Los pequeños actos de resistencia no cambiaban la situación, pero me mantenían viva. Cada puerta que cerraba con el alambre, cada mentira que inventaba para proteger a mis hermanos, cada dibujo escondido en mi cuaderno, eran ladrillos en un muro secreto que me separaba de él. Era un muro débil, pero era mío. Con el tiempo comprendí que esa era mi forma de sobrevivir, no con gritos ni con denuncias imposibles, sino con gestos diminutos que me recordaban que aún tenía voluntad. El monstruo no había logrado convertirme en su sombra total, y mientras me quedara un espacio, aunque fuera mínimo, yo seguiría resistiendo. Así fue como la rebeldía se convirtió en susurro. Un susurro que nadie escuchaba, pero que dentro de mí sonaba fuerte, como una promesa de que algún día llegaría el momento de romper el silencio para siempre. La noche del punto de quiebre llegó sin anunciarse, como llegan siempre los momentos que cambian la vida. El viento soplaba fuerte y la casa parecía crujir bajo su fuerza. Tonico y Lenir dormían, y yo estaba en vela, con los ojos clavados en la rendija de la puerta. Sentía que algo distinto iba a ocurrir, una tensión en el aire que me apretaba el pecho, y entonces lo escuché, los pasos lentos, arrastrados, demasiado cerca de mi cuarto. Mi cuerpo entero se paralizó. El alambre que cerraba la ventana ya estaba en su lugar, y la puerta estaba apenas atrancada, pero sabía que nada de eso sería suficiente si él quería entrar. El crujido de la tabla frente a mi puerta fue como un disparo. Alcides estaba allí. Su sombra oscurecía el resquicio. Y yo, con apenas unos años, sabía que había llegado la hora de elegir, seguir callada o hacer algo, aunque me costara todo. Recordé la frase de doña Odete: la puerta suena, pero abre. Me levanté con un valor que no sabía que tenía. Deslicé a Lenir bajo la cama y susurré que no se moviera. Tomé a Tonico de la mano y lo llevé conmigo, aunque él apenas entendía lo que pasaba. En ese instante mi misión no era protegerme a mí, era salvarlos a ellos. La puerta se abrió de golpe. Alcides estaba allí, con la mirada turbia y el olor a alcohol llenando la habitación. Su voz fue un murmullo helado. ¿Qué esconden, niñas? Yo temblaba, pero no retrocedí. Puse a Tonico detrás de mí, como un escudo humano invertido, porque lo que quería era impedir que sus ojos lo alcanzaran. El miedo me atravesaba como cuchillas, pero de mi garganta salió un grito que nunca había dejado escapar. Fue un grito largo, desesperado, que hizo eco en toda la casa. No fue palabra, fue rugido, y ese sonido rompió algo. Rompió el silencio que había sido mi cárcel, rompió la rutina de terror. Mi padre apareció tambaleante, sorprendido por el ruido. Sus ojos, enrojecidos por el alcohol, tardaron en enfocarse, pero vio la escena. Alcides frente a mí, con mi hermano escondido detrás, y mi hermana temblando bajo la cama. Durante un segundo eterno, su mirada osciló entre la duda y la certeza, y yo supe que ese segundo decidiría nuestro destino. Alcides intentó disfrazar la situación con palabras. Estaba corrigiéndolos, Raimundo.
Son desobedientes, necesitan disciplina. Pero mi grito seguía resonando. Mi cuerpo seguía erguido como nunca antes. Mi padre, quizá por primera vez en meses, me miró con verdadera atención y en mis ojos vio la verdad que yo no podía decir con palabras. Lo inesperado ocurrió. Mi padre, tambaleante, se interpuso entre nosotros. Empujó a Alcides hacia atrás y le gritó que saliera de la casa. Fue un gesto torpe, desesperado, pero suficiente para abrir una grieta. Alcides no lo soportó. Su máscara de hombre correcto se resquebrajó y sus ojos destilaron furia. Lanzó insultos, prometió volver, pero esa noche salió por la puerta dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Yo caí al suelo, agotada, abrazando a mis hermanos. Mi cuerpo temblaba sin control, pero dentro de mí había una certeza nueva. Ya no éramos solo víctimas. Habíamos gritado, habíamos roto el muro del silencio, y aunque el peligro no había terminado, algo fundamental había cambiado. La comunidad al día siguiente se enteró de que Alcides se había marchado de casa. Mi padre no contó detalles, y yo tampoco. Pero las miradas empezaron a sospechar. Doña Odete me abrazó sin preguntar, como si supiera más de lo que decía. Su gesto fue como un bálsamo sobre mis heridas invisibles. Esa noche comprendí que la resistencia silenciosa había dado paso a la acción. Había puesto mi voz en juego, y esa voz, aunque temblorosa, había tenido fuerza. El monstruo había sido expulsado, al menos momentáneamente, y eso me enseñó que no estaba condenada a callar para siempre. No todo mejoró de inmediato. El miedo seguía rondando. La amenaza de su regreso era real, pero dentro de mí había nacido una convicción. Yo podía luchar aunque fuera con lo único que tenía, mi voz. Esa convicción me acompañaría para siempre, incluso en los años más oscuros. El punto de ruptura no fue un final, sino un inicio. El inicio de una vida distinta, marcada por cicatrices, sí, pero también por una fuerza que desconocía. Y aunque el dolor no se borró, esa noche aprendí que los monstruos no soportan la luz de un grito verdadero. El día en que Alcides salió de nuestra casa, yo sentí que el aire volvió a entrar en mis pulmones. No fue libertad completa, porque el miedo seguía dentro, grabado como cicatriz, pero fue un alivio inmenso. Era como si por primera vez en años hubiera una ventana abierta que dejaba pasar la luz. Yo abracé a mis hermanos con tanta fuerza que casi nos quedamos sin aire, como si quisiera sellar con ese gesto la promesa de que jamás los soltaría. Los días siguientes fueron extraños, una mezcla de silencio y de calma. Mi padre, aunque aún perdido en su dolor, se mostró más presente. No volvió a mencionar a Alcides y evitaba su nombre como si fuera una maldición. Yo lo observaba con una mezcla de resentimiento y compasión. No había sido capaz de protegernos antes, pero aquella noche al menos se interpuso, y ese pequeño gesto quedó grabado como un punto de inflexión en mi memoria. Doña Odete se convirtió en un faro silencioso. No preguntaba, no indagaba, pero estaba ahí, siempre dispuesta a abrir la puerta y ofrecer un vaso de leche caliente o un trozo de pan. Su presencia me recordó que no todo el mundo era ciego ni indiferente. En su mirada encontré un reconocimiento callado, una especie de complicidad maternal que me sostuvo cuando mis propias fuerzas flaqueaban. Aunque la amenaza de su regreso rondaba en mi mente, aprendí a caminar un poco más erguida. Mis pasos dejaron de ser tan sigilosos, mis manos temblaban menos. El silencio ya no era mi cárcel, sino una elección consciente. Callaba lo necesario, pero dentro de mí sabía que podía gritar si volvía a ser necesario. Esa certeza fue la semilla de mi fortaleza adulta. Con los años, la vida siguió su curso. Crecí, formé mi propio hogar, traté de dar a mi hijo lo que yo no tuve, una infancia sin sombras. No siempre lo logré, porque el dolor heredado se cuela como agua en las rendijas, pero luché con todas mis fuerzas. Y cuando la vida me trajo a Lía, mi nieta adoptiva, entendí que mi historia no podía quedarse en secreto. Ella merecía una herencia distinta, hecha de verdad y no de silencios. El aeropuerto fue la prueba final de mi camino. Allí, frente al abandono que mi propio hijo planeaba,
Encontré en mí la voz que había descubierto de niña. Ya no era un grito temeroso, sino una denuncia firme, respaldada por pruebas y papeles. Al mostrar la grabación y tomar la mano de Lía, sentí que la niña que fui me acompañaba, orgullosa de que por fin supiera defenderme. Ese día cerré un ciclo que había comenzado en el corredor oscuro de mi infancia. No borré el pasado, pero lo transformé. Convertí el silencio en palabra, el miedo en acción, la herida en testimonio. Y comprendí que los monstruos se alimentan de la vergüenza, pero mueren cuando uno los nombra sin temblar. Si esta historia tocó tu corazón, te pido algo muy sencillo. Dale me gusta, suscríbete y compártela. Eso me da fuerzas para seguir contando lo que tanto tiempo callé. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué sentiste al escuchar mi relato? Porque mi voz ya no habla solo por mí, habla por todas las niñas que todavía esperan la oportunidad de gritar.